vamos a abarcar tres temas globales, pero algo que debemos entender es que somos su iglesia y debemos de entender la belleza de ser parte de ella. A veces quizás con el tiempo, con la rutina, empezamos a perder de vista esto. Dice, ¿recuerdan ustedes lo que dice ahí en sus Biblias, en Mateo capítulo 16, versículo 18? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Recuerdan que ya la semana pasada estuvimos estudiando a profundidad este versículo, y hasta ahora hemos definido a la iglesia en dos puntos. Primero, el significado. ¿Recuerdan? No solamente el significado de la palabra griega eclesia, que significa asamblea, sino más allá. La iglesia es el conjunto de aquellos que hemos sido llamados por Dios para ser redimidos, habiendo sido predestinados para ser su pueblo por medio de la fe en el Señor Jesús, apartados del pecado para crecer, dar las buenas nuevas de salvación a otros. A manera muy resumida, eso es lo que significa la iglesia. Y en segundo lugar, la iglesia, ¿recuerdan ustedes esos 7 puntos que aprendimos que Richard Mayhew sacó, esos 7 principios que Dios estableció para su iglesia? Bueno, lo que aprendimos fue que la iglesia tiene un cimiento sólido que es Jesús, y su propósito a grandes rasgos es su prevalencia y crecimiento gracias a que el Señor está personalmente involucrado en la edificación de la iglesia, lo que quita toda duda de la permanencia y crecimiento de la iglesia. Esto está garantizado porque somos su propiedad totalmente pagada. Por esto es que podemos nosotros estar conscientes de que independientemente de las circunstancias, la iglesia va a prevalecer, la iglesia va a tener éxito. Entonces vamos a continuar definiendo lo que es la iglesia, abarcando hoy algunos puntos que nos van a ayudar a comprender lo que Dios tiene realmente y quiere para su iglesia, lo que tiene en mente al fundar su iglesia. Aprenderemos cómo nos describe el mismo Señor en su palabra. Esta parte es hermosa, lo que vamos a estar viendo. Cómo es que el mismo Dios te describe a ti en el conjunto de la iglesia. También aprenderemos que somos un reino, representamos un reino, somos un reino de Dios visible e invisible, y aprenderemos la importancia y la definición de lo que es la iglesia universal y la iglesia local. Entonces, acompáñenme a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque, Señor, tú eres bueno, y Padre, a través de tu palabra nos muestras el significado de tu iglesia, Señor. Te ruego por este predicador, Señor, te ruego que tu Santo Espíritu sea hablando y no yo, Señor, que solamente tu palabra sea expresada, y sobre todo, Señor, que nos pongas humildad. Necesitamos tanta humildad para realmente entender y apreciar lo que es la iglesia, Señor. Te necesitamos. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, algo que nos va a ayudar muchísimo a apreciar la importancia de la iglesia y apreciarla como lo que es darnos cuenta, aprender, ver cómo es que Dios se refiere a su iglesia en su palabra. Porque si bien es cierto que el Señor Jesucristo fue el primero que habló de la iglesia, también cuando ésta se fundó, realmente en muchos lugares es muy diferente a lo que Dios ha establecido. Uh-huh. Y la herramienta que hoy vamos a utilizar, y hermanos, quiero que pongan
toda su atención a lo que dice la palabra. Vamos a estar viendo bastantes textos, bastantes versículos, pero quiero que los observen, quiero que se fijen no solamente sus ojos, sino su corazón, su mente a estos textos, porque Dios usa metáforas. Estas metáforas bíblicas nos muestran que hay una belleza inherente entre la definición y el amor que Dios tiene por su iglesia, porque ojo, no debemos olvidar que sí, Dios es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios justo, es un Dios de orden, es un Dios perfecto y cierto, su iglesia aquí no va a alcanzar la perfección, pero Él no quiere menos que santificación. Esto lo vamos a ver a través de esto. Y ojo, recuerden, la iglesia somos nosotros. Sí, la iglesia somos los creyentes. Sí, por lo tanto, estos principios aplican al conjunto y también individualmente. ¿De acuerdo? Entonces, estas metáforas también nos muestran la relación de Dios con su pueblo. Somos su pueblo. Incluso hasta lo cantamos. Entonces, ¿qué relación hay entre Dios y nosotros? Porque muchas veces nos llenamos de alegría y decimos, es que yo tengo una relación personal con Dios, ¿sí o no? Yo tengo una relación de amor con Dios. Sí, muchas veces lo decimos. Vamos a ver la verdadera relación de Dios con su iglesia. Quiero que me acompañen, por favor, en sus Biblias a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto en el marco, en el contexto de estos dos versículos que conocemos muy bien, el 8 y 9, ¿sí? Somos salvos por gracia, no por nada que nosotros podamos o queramos hacer. ¿Qué es lo que dice aquí? Observen lo que dice el texto. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Quieres que tus buenas obras cuenten? Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Si no tienes fe en el Señor Jesucristo, ni siquiera alguien que salva una vida está haciendo un acto agradable a Dios, porque las buenas obras son únicamente hechas por su pueblo. Por más crudo que suene esto, y créanme, para mí eso fue algo tan difícil de entender cuando estuve en los tiempos en los que participé en grupos de rescate y ver a tantos salvar vidas y algunos morir salvando vidas y después comprender esta verdad. Suena terrible, pero es lo que dice la Escritura. Cristo es nuestro creador. Esa es la primera, hay muchas, no vamos a ver todas, pero esta es la primera metáfora. Cristo es nuestro creador, nosotros sus criaturas. Ah, sí, Gerardo, ya lo sabíamos, eso lo vimos en nuestro estudio de Génesis que quedó pausado. Pero ojo, esto no se refiere al hecho de nuestra creación física. Porque creyentes y no creyentes somos creados por Dios. Creyentes y no creyentes somos portadores de la imagen de Dios. Sin embargo, ¿de qué está hablando aquí? Se refiere únicamente a la iglesia. ¿Por qué? Vean el contexto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces está diciendo, por gracia eres hijo de Dios. Y cuando dice, porque somos hechura suya, ¿a quiénes les está hablando Pablo? ¿A quiénes les está hablando Dios? A los cristianos. En este caso específico, a los de la iglesia de Corinto, pero también a nosotros, por aplicación. Somos hechura suya, creados en Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ay, a mí se me ocurrió una muy buena obra y aquí viene, vamos a estar recibiendo varios golpes directos al hígado de nuestro ego. Porque ¿de dónde vienen las buenas obras que hacemos para el Señor? ¿Qué dice el texto? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios es el que pone el querer como el hacer, Dios es el que pone las obras, el querer como el hacer por su buena voluntad. Continúo,
confirmando esto, quiero que me acompañen, por favor, a la segunda carta de Pablo, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Otra vez, cuando llegas al Señor, llegas como una criatura completamente manchada de pecado, completamente culpable, sin redención, perdida. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando pones tu fe en Cristo? Eres creado de nuevo, una criatura nueva. Observen lo que dice el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. Quiere decir que la criatura anterior desaparece y surge una nueva. Aunque físicamente no hay ningún cambio, Dios nos da vida eterna. No lo dice la Escritura, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos una nueva criatura. Entonces, la primera metáfora es que Cristo es nuestro creador y nosotros sus criaturas. Ahora, segunda, Jesús es el pastor y la iglesia, ¿qué somos? Si Jesús es el pastor, ¿qué somos la iglesia? Correcto, sus ovejas. Acompáñenme, por favor, a Hebreos. Por ahí está hablando un teléfono. Perdón, es que dejé el agua ya. Vamos a ver Hebreos 13, 20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Me encanta este texto porque no se limita a decir que Jesucristo es el pastor de las ovejas, sino que dice, es el gran pastor, Él es el gran pastor, Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Lo que nos muestra también una cosa muy importante. Acompáñenme a el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 14. Ahí, ya, aquí lo tengo. ¿Ya lo tienen? Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Esta parábola del Señor como el buen pastor es hermosísima y más porque nos dice algo muy importante, hermanos. Él te conoce perfectamente. Y tan tú le conoces, tan eres su hijo, que por eso respondiste a su llamado. Esa figura que siempre he escuchado de los pastores en ese tiempo, ignoro si lo hagan igual actualmente, pero varios pastores iban al mismo corral para resguardar sus ovejas y las revolvían. Todas las ovejas entraban por una misma puerta y a ver, distingue quién es o cuál es cada oveja. Está difícil, sin embargo, está demostrado que estos animalitos escuchan la voz del que las cuida, del que las protege, y esas son las que se mueven. Él te conoce perfectamente. Y esto nos debe de dar mucho gusto, mucha alegría, pero también mucho temor. Porque Él te conoce perfectamente. Él sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Eso que probablemente puedes esconder a la luz de todos, resplandece como una lámpara de neón en los ojos del Señor. Él nos conoce perfectamente. Esa es la segunda metáfora. Vamos ahora, por favor, acompáñenme, regresemos a Efesios, pero ahora en el capítulo 6, versículo 9. Efesios 6, 9. Aquí vamos a ver otra metáfora. Y esta suele ser un poco difícil de digerir. Efesios 6, 9 dice así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, no, espérenme, estoy en Gálatas, disculpen, no estoy, pero todo mal. Me faltó una carta. Disculpen ustedes, era la siguiente.
Ahora sí, Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. El tema del esclavismo siempre ha sido un problema, siempre ha sido un tema. Pero el Señor Jesucristo, a través de lo que dice Pablo, o lo que nos está diciendo aquí, es que somos iguales en Cristo, todos parejos. Y aquí específicamente lo que está diciendo en el versículo 9, dice, fíjense cómo lo establece. Y ojo, no estoy hablando en tono político, de todos iguales, porque eso nunca va a pasar. De hecho, la igualdad es un imposible real. Pero dice, vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Está hablando en el contexto de hacer bien, de hacer el bien a los demás. Haced lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Hay un esclavo, sí, un esclavo de una persona, sí, pero hay un Señor superior y es Cristo. Esta metáfora, ¿cuál es esta metáfora? Jesucristo es el amo. Y si Él es el amo, ¿nosotros qué somos? Los esclavos. Hay una cosa muy particular aquí que yo quiero recordar, y es que en la traducción de la Biblia de la Reina Valera del 60, debido a ciertas circunstancias que se estaban viviendo a nivel mundial, sobre todo marcado en Norteamérica, la palabra que encontramos en inglés y en español muy frecuentemente es siervo. ¿La han visto ahí en el Nuevo Testamento? Constantemente se ve siervo. Sin embargo, la palabra griega es duolos y es esclavo. Entonces, cada vez que nosotros vemos que se habla de que somos siervos, ¿qué es lo que está diciendo originalmente? ¿Que somos qué? Esclavos. Pero esclavos por amor. Porque, ojo, aquí es donde también podríamos entrar de manera muy profunda en el tema del libre albedrío. El libre albedrío se limita únicamente a cuando escoges pecar o no. Pero aquí el punto está en que el libre albedrío desaparece en cuanto entró el pecado al mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Cristo es esclavo de su pecado. Y aún hoy día ejerce presión en nosotros, ¿sí o no? De todas maneras la tentación ahí está y de todas maneras seguimos pecando, solamente que somos pecadores redimidos. Y entonces en Cristo soy libre del poder del pecado. ¿Qué dice la metáfora? ¿Qué somos de Cristo? Sus esclavos, comprados por precio. Hermanos, por definición inclusive, ¿no decimos que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿No creemos esto? ¿No creemos que anduvo ahí 40 días después de muerto y se apareció a muchísimos? ¿No creemos esto? Por supuesto que sí. ¿No creemos que a los 40 días ascendió al cielo, fue llevado por el Señor al cielo? ¿Creemos esto? Sí. Pero para empezar, pagó con su sangre. Y cuando compras personas, ¿cómo se llama? Esclavismo. Somos esclavos del Señor. Y como tal, debemos actuar. O sea, un esclavo se le podía poner al brinco a su señor. Sí, sí podían. Pero de mínimo los deshacían a golpes. El problema con nosotros es que hoy abusamos de la gracia. Como ya no caemos muertos por mentir, nos atrevemos a ser esclavos rebeldes. Dios dice esto, sí, pero a mí me parece que puedo hacer esto. ¿Un esclavo le diría eso a su señor? Definitivamente no. Quiero que por favor me acompañen a la carta del medio hermano, de uno de los medios hermanos del Señor que escribió, que es Judas. Acompáñenme a Judas 4. Judas solamente tiene un versículo, no vamos a leer todo un capítulo. Judas solamente tiene un versículo. Dice Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes han sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando te atreves a decir, yo tengo una mejor idea que Dios, ¿qué estás haciendo? Estás convirtiendo la gracia en libertinaje. Eso es serio, hermanos. Eso es serio. Un ejemplo que siempre recuerdo tristemente fue al decirle a algunos padres, es que tienes que castigar con vara a tus hijos. Lo dice la Biblia. No, yo puedo negociar con ellos y platicar con ellos nada más y ellos van a entender. Hermanos, ¿qué pasa? Observen lo que dice aquí Judas. Judas está escrito en un tono tan serio. ¿Qué pasa cuando tú tomas la palabra de Dios, tomas la gracia del Señor y haces lo que quieres? No se llama libertad, se llama libertinaje. Y en el libertinaje siempre va a haber pecado y pecado y pecado. Vamos a otra metáfora. Efesios 6:9. Quiero que no, esta ya se las leí, no me hagan caso. Quiero que vayan notando un patrón en las metáforas. Hay un patrón en las metáforas muy interesante. Vamos por favor a Mateo, capítulo 6, versículo 9. Busquen en sus Biblias Mateo 6:9. Dice así, vosotros pues oraréis, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hace tiempo tuvimos la oportunidad de estudiar esto en los tiempos de oración. Hicimos un estudio de varias semanas sobre el Padre Nuestro y fue tan interesante porque aquí cuando dice Padre Nuestro, ¿cuántas veces incluso hasta se le dice de manera más personal, papito, papito mío, padre, papá, Padre amado, como tú ores? Pero cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, está dejando algo bien claro. El Dios Todopoderoso es el Padre. ¿Pero dónde está? En el cielo. El Dios Todopoderoso sí, es tu Padre, pero que no se nos olvide quién es. Es el Dios Todopoderoso. La metáfora aquí es que el Dios Todopoderoso es nuestro Padre y por lo tanto nosotros ¿qué? Hijos, pero hijos adoptivos. Somos hijos adoptivos. Acompáñenme por favor a Juan, capítulo 10, versículo 14. Dice, no, espérenme, me subí demasiado. No me hagan caso. A ver, es que no me sirven para ver de cerca. Juan 1:12, disculpen ustedes. Es que para verlos, ahí sí los veo borroso, pero con los lentes me cuesta mucho trabajo leer, discúlpenme por favor. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto lo hemos visto ya en repetidas ocasiones. Y nadie nace hijo de Dios, nadie se hace hijo de Dios, nadie decide ser hijo de Dios, sino únicamente Dios lo decide. Sí, claro, ¿de dónde dice? Lee el siguiente versículo. Somos hijos adoptivos. Esto es bien bonito porque esta familiaridad, hermanos, va mucho más allá, porque Cristo nos llama hermanos y no se avergüenza de esto, como lo podemos ver ahí en Hebreos 12:1. Y a pesar de que Dios es fiel y nosotros siempre le fallamos, Él no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Hebreos 11:16. No hay vergüenza en llamarnos hermanos, no hay vergüenza en ser nuestro Dios. Vamos a la siguiente, esta es especialmente bonita. Vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. ¿Qué tan importante eres para Dios? ¿Qué tan importante es su iglesia para el Señor? Porque os celo con celo de Dios, esto de Pablo, pues del Señor,
pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura en Cristo. Hermanos, los varones particularmente deben entenderme. La figura de tu esposa cuando va entrando, cuando estás con ella, cuando la viste por primera vez. Pero ojo, no estoy hablando de un enamoramiento simple y carnal, sino de lo que representa el matrimonio. Ujú. Y ese celo, ese cuidado. Dios recuerdan, esto hasta se canta, algo relacionado con el ojo. ¿Qué es su pueblo para él? La niña de su ojo. Y hay de aquel el que la toque. Porque es algo extremadamente sensible. Dios es el esposo celoso de la pureza de su esposa. Y así es como debemos de ser, celosos de la pureza de la iglesia, celosos de mi pureza, porque ni mi cuerpo ni mi mente están para que esté batiéndolos en pecado. Y ojo, si estás pensando en algún pecado y dices, bueno, sí, pero eso no es pecado, mucho cuidado. El pecado siempre se va a esconder también de algo satisfactorio. Es por esto que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, el Señor se toma muy, muy en serio el pecado. No hay pecado chiquito, sí, hay pecados que son unos más ofensivos que otros, pero el pecado es ofensivo ¿contra quién? Contra Dios. ¿Se dan cuenta de la magnitud? Esto ya lo hemos platicado al hablar de la salvación. ¿En qué podemos ver la magnitud del pecado? ¿Qué precio se pagó? Pecar es tan ofensivo que tiene magnitudes cósmicas, porque estamos agrediendo, estamos ofendiendo al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, nada de lo que hiciera el ser humano podría pagar una deuda tan grande, sino únicamente la muerte de Cristo, y esta fue aceptada como pago por medio de la resurrección. Hermanos, esta particularmente es hermosa porque nos dice claramente qué tan en serio Dios se toma el pecado. Acompáñenme, por favor, a Efesios capítulo 5, versículo 27. Efesios 5, 27, dice así, observen esto. Continuamos con la parábola de ser un matrimonio, la metáfora, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, si este fuera el objetivo de cada varón joven cristiano al buscar una pareja, ni siquiera se atreverían a tocar a la dama de la que están enamorados. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuál es el fin de recibir a la esposa? Recibirla sin mancha, recibirla pura, recibirla sin ningún tipo de marca, nada que la pueda manchar. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y hoy eso es tan barato. Hermanos, Dios quiere nuestra iglesia así, pura, sin mancha. ¿Lo logramos nosotros? No. Pero para eso está su palabra. Para eso su servidor y Mark decimos, hermano, esto está mal, hermano, esto está contra la palabra de Dios, esto no aplica, esto no está bien. Pues de todas maneras lo hago. Es como pisar con lodo el vestido de la novia. Atenta contra la pureza de la misma. Y recuerda, ¿con qué precio fue comprada? Algo valioso, por ejemplo, mi saquito, ¿no? Y le cae una mancha bueno, no como mole, pero vamos a decir una mancha de mole. ¿Cómo voy a andar con el saco así? ¿Qué es mejor? Quitármelo. No lo uses, está manchado. Ajá.
Entonces, vamos ahora, por favor, acompáñenme a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Una pausa aquí. ¿Se dan cuenta qué es lo que hace Dios contigo? ¿Qué está haciendo constantemente? Santificándote. Esto es apartándote para Él cada vez más. Él lo hace. Observen cómo dice el texto. Uh-huh. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Sas! Algunas veces he escuchado que algunos dicen que ahí en Primera de Timoteo capítulo 3 y en Tito 3 se están describiendo únicamente las características para un líder. Uh-huh. Y uno de ellos es irreprensible, que el obispo sea irreprensible, lo cual es en general. ¿Y qué dice aquí de cada uno de nosotros? ¿Cómo debemos guardarnos? Irreprensibles. No nada más es para los líderes, es para todos en la iglesia. Buscar ser irreprensibles. También, hermanos, otra metáfora. Esta metáfora es, Dios es un esposo celoso de la pureza de su esposa. ¿Y quién es la esposa? La metáfora de la esposa, la iglesia, nosotros. Dios está celoso de que seas puro. Dios quiere con celo que seas guardado sin mancha. ¿Se entiende? No se trata de que su servidor aplica las escrituras porque es un legalista sin corazón. Y me lo han dicho varias veces. Uh-huh. Es que eres malo, es que eres legalista, es que esto. No, es lo que dice la escritura, hermanos, por amor a ustedes. Es que se hacen estas cosas. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, empezando por uno. Porque no estoy hablando desde un pedestal de perfección, sino uno de imperfección. Uh-huh. Otra metáfora, hermanos. Nosotros, la iglesia, esta la conocemos todos, estoy seguro de que la vas a ubicar de inmediato. De aquí para acá, ¿cómo le llamamos? Cuerpo. De aquí para arriba, cabeza. ¿Qué somos? El cuerpo de Cristo. Acompáñenme por favor a Romanos, capítulo 12, versículos 4 y 5. Romanos 12, 4 y 5. Dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Este es un cuerpo. Por ahí está una oreja, por ahí está un ojo, por ahí. Ustedes me entienden. Cada uno tiene un don y lo puede y lo debe ejercer en la iglesia. Porque somos un ¿qué? Un cuerpo. Pero, hermanos, este cuerpo, obviamente, ¿qué debe de tener un cuerpo para funcionar? Aparte de cada órgano, una cabeza. Se necesita una cabeza. En Efesios capítulo 4, versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, o sea, lo principal, lo que le da movilidad. Uh-huh. Eso es Cristo, Él es la cabeza. El hecho de que se usen metáforas de que la iglesia es la esposa y el cuerpo de Jesús nos hablan de la unión espiritual entre Cristo y nosotros. Hermanos, nuestra unión con Cristo no es meramente sentimental, es vital. Quítale la cabeza a cualquier ser vivo. ¿Y qué le pasa? Digo, a excepción de los que han visto que las gallinas salen corriendo, ¿no?
Pero tarde o temprano el organismo, ¿qué va a pasar? Va a quedar inerte, inútil. ¿Qué es la iglesia sin Cristo? Y recuerdan lo que vimos en nuestro estudio de Apocalipsis, cuando Cristo estaba tocando la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ese versículo que equivocadamente se usa para evangelismo. No, habla de una iglesia que sacó a Cristo de la iglesia. ¿Eso es posible? Sí. Sí, y está ocurriendo en muchísimos lugares que se dicen iglesias. Tristemente, Cristo está afuera. ¿Por qué? Porque hay que hablarles bien, hay que hablar bonito, hay que motivarlos, hay que incentivarlos. Tú eres un campeón y tienes que sembrar, y si no siembras 100, no vas a cosechar 1000, y el único que tiene y se enriquece es el que se dice pastor en ese lugar. Ay, si no te caes es porque tú tienes falta de fe. Y andan haciendo un amarradero y desamarradero de demonios que digo, ¿qué onda? Hermanos, el cuerpo y ser la esposa de Cristo nos muestra esa íntima relación que Dios tiene con su iglesia. Dios no es un relojero que echó a andar el reloj y dijo, ahí nos vemos. No, es un Dios que se involucra no solo con su creación, con su iglesia. Él está en nosotros, está con nosotros y está entre nosotros todo el tiempo. Estas son algunas de las metáforas que Dios usa para referirse a nosotros. Somos sus criaturas, sus ovejas, sus esclavos, sus hijos adoptivos. Somos descritos como su esposa, conformamos el cuerpo de Cristo. Particularmente el hecho de ser el cuerpo es un simbolismo muy importante. ¿Saben por qué? El cuerpo, nuestro cuerpo, es maravillosamente complejo. Y como lo describen las Escrituras, cada parte del mismo está íntimamente relacionada con el resto. Cada órgano de nuestro cuerpo está diseñado para funcionar en armonía con el resto. Esto es la figura de lo que Dios quiere para su iglesia. Hasta cierto punto, es posible que el cuerpo medio funcione con un órgano fallando. ¿Sí o no? Simplemente, por ejemplo, gracias a Dios, Mark está hoy con nosotros. Pero un dolor de una parte de su cuerpo causó que todo lo demás no funcionase bien. Y si no, aquí hay un médico que me puede callar. Si fallan los pulmones, si un pulmón nada más funciona, pues sí, el cuerpo va a funcionar, pero ya no es lo mismo. Igual que los años, ¿no? Que no pasan en balde, se quedan. Sin embargo, el cuerpo está diseñado para depender completamente de la cabeza. No hay implantes de cabeza, no hay trasplantes de cabeza, perdón. Hay trasplantes de muchos órganos y suelen funcionar. O hasta hay órganos artificiales y suelen funcionar. Pero de cabeza, nomás no. Por eso cuando me duele me dicen, córtatela. Digo, sí, sería el remedio definitivo. Si separas la cabeza del cuerpo, este va a dejar de funcionar. Es lo mismo con la iglesia. No hay iglesia sin Cristo. No puedes separar la iglesia de Cristo. Si esto ocurre, entonces no es una verdadera iglesia. Del mismo modo, los integrantes de la iglesia no se separan de Cristo. Un verdadero integrante de la iglesia no se separa de Cristo. Acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Un cristiano se puede separar de Cristo? No. No, no te puedes. Si eres cristiano, no te puedes ni te quieres separar de Cristo. No lo haces. Además de que va en contra de la voluntad de Dios, lo que vemos en Hebreos 10, acompáñenme por favor, a la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Vamos a ver un poquito a profundidad de esto un poquito más adelante, pero dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No es la voluntad de Dios dejar de asistir a la iglesia, aunque sea por un periodo de tiempo.
Una vez vi un video muy chistoso sobre razones válidas para faltar a la iglesia. Que llueva como en el diluvio, ser tan sabio como Salomón, estar tan enfermo como Job, y otros que ahorita ya no me acuerdo. Obviamente está diciendo de manera irónica, imposible. Un cristiano no hace esto. Y estas y otras metáforas hablan en términos de propiedad y dependencia. ¿Se dan cuenta? Ese es el patrón que les mencionaba hace un momento, que les decía que buscaran. Habla de propiedad y dependencia. Somos del Señor y Él está con nosotros. Dependemos absolutamente de Él, no solo para existir, sino para que nuestra vida como cristianos sea congruente con nuestra fe. Esos pecados que te atosigan y que sigues comete y comete y comete, tienen un poder proporcional a tu cercanía con Dios. Y esto, generalmente, ¿tienes una buena relación con Dios? Sí, yo oro y leo la Biblia. Ajá, ¿y asistes a la iglesia? No, entonces no tienes una buena relación con Dios. Punto. Solo puedes crecer si tienes una comunión íntima con el Señor, como en la parábola de la vid y los pámpanos, ¿se acuerdan? No puedes vivir separado de Cristo, no puedes crecer lejos de Él, y mucho menos dar buenos frutos sin Él, y por consecuencia lógica tampoco puedes desarrollarte adecuadamente fuera de la iglesia. Una última metáfora para pasar al siguiente tema. Vamos a terminar esto de cómo nos describe el Señor en las Escrituras. Quiero que por favor me acompañen al capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, versículo 34. Mateo 25, 34. Dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cristo es el rey, nosotros los súbditos, y por lo tanto, como súbditos, somos parte de su reino. Entonces, ya vimos por un lado cómo Dios nos describe en las Escrituras. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es la iglesia y el reino. Si bien sabemos de antemano que el reino físico del Señor Jesucristo está en el futuro, recuerdan, después va a venir el reino milenial y posteriormente se va a establecer permanentemente en la nueva tierra y los nuevos cielos, en su primera venida y ministerio terrenal introdujo su reino espiritual. Ahí nosotros podemos encontrar referencias, por ejemplo, cuando escuchamos el reino de Dios. ¿Recuerdan lo que pregonaba Juan? Arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Esa es la implantación del reino espiritual que hizo el Señor Jesucristo, que también podemos llamarlo el reino de la salvación. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21 dice: respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? No, otra vez estoy mal. 20 y 21. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está ¿dónde? Entre vosotros. El reino de Dios es aquel lugar donde Él impera. Por lo tanto, si tú como creyente tienes al Espíritu Santo habitando en ti, entonces tú eres también el reino de Dios. El reino de Dios, también lo menciona, no es comida ni bebida, no son cosas físicas actualmente, sino es espiritual. Vamos por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, cuando Nicodemo se acerca al Señor Jesucristo y ocurre esta interesante entrevista, dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y como ya lo vimos anteriormente, la fe en el Señor Jesucristo es lo que nos hace nuevas criaturas. Eso es el reino de Dios, es espiritual.
Juan 3:3 nos muestra claramente que la iglesia está formada únicamente por aquellos que han sido regenerados por medio del arrepentimiento y la fe en la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Ahora, un reino, un país, tiene representación, ¿no? Por ejemplo, hace poco la embajada de nuestro país en Ecuador pasó por una situación extremadamente difícil. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué fue tan grave que las autoridades ecuatorianas se metieran a un edificio? Porque cada embajada, el territorio que ocupa, se considera territorio de ese país. En otras palabras, fue como si invadieran México. Eso es una representación muy grande, es una representación muy seria. Quiero que por favor me acompañen a la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versículos 20 y 21. Y hermanos, esta es la seriedad de pertenecer a la iglesia. Es muy bonito decir, Dios es el Señor es nuestro esposo, somos el cuerpo, todas las metáforas que vimos, pero esta parte, el tema de la ciudadanía, nos muestra claramente lo siguiente. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay muchas cosas aquí, pero quiero que vean esto. ¿Cuál es nuestra ciudadanía? En el cielo. O sea, soy mexicano, ciudadano mexicano y ciudadano del cielo. ¿Sí o no? Entonces, ¿a quién represento? Si me voy al extranjero, llevo un documento que se llama pasaporte. ¿Y ese qué dice? Que soy mexicano. Y a donde vaya, soy un representante de México. ¿Y tu ciudadanía en el cielo? ¿Eres un digno representante del cielo? ¿Representas al cielo? Cuando los demás te ven que Dios, que el Señor Jesucristo es tu soberano. ¿Se ve eso o se ve más nuestra mexicanidad? Eso es bien importante. Esta es la seriedad que tiene esto. Tiene seriedad, responsabilidad y el enorme compromiso que representa ser parte de la iglesia local, hermanos, ser parte de la iglesia del Señor. Esto no es una embajada, pero hagan de cuenta que sí. Y el que está dentro de la embajada es un embajador, un representante, y tú eres un representante de la iglesia y de Cristo. La iglesia es la embajada y tu comportamiento demuestra el valor que le das a esa ciudadanía. Esto es para reflexionar, hermanos. Es importantísimo ser parte de la iglesia. No somos un club social, no somos un lugar para venir y disfrutar, tampoco somos una institución de beneficencia, tampoco somos un lugar para que la gente encuentre refugio. No, somos un lugar, casa de oración, somos un lugar donde se enseña la palabra y todo lo demás viene solo. Si como iglesia aprendemos lo que dicen las escrituras, porque no digo que no se hagan esas cosas, no digo que no se haga labor social, no digo que no se apoye a los pobres, no digo que no se apoye a los hermanos en apuración, no digo que no vengas aquí y entre todos te apoyemos, te consolemos, incluso dice eso, que vamos a ser consolados con la misma consolación con la que hemos sido consolados nosotros. Pero eso viene en consecuencia de aprender lo que dice la palabra del Señor. Este reino a que pertenecen los cristianos fieles y verdaderos avanza con la predicación del Evangelio, lo que nos hace emisarios de Dios, nos da la categoría de representantes de Dios en la tierra. ¿Qué representas delante de los demás? John MacArthur escribió lo siguiente: como reino espiritual suyo, la iglesia se somete a Jesucristo como su cabeza, su dueño, su Señor y su Rey. Su ley es la norma, su palabra es el credo de ella,
Su voluntad es el mandato de ella y su gloria es la mayor ambición de ella. Acompáñenme a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así: mas vosotros, esto le encanta muchísimo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas de su luz admirable. Real sacerdocio, me encanta porque, ya ves, somos reyes. No, la traducción más correcta sería reino de sacerdotes, no sacerdotes reyes. Somos un reino de sacerdotes que ministramos la palabra de Dios. Ahora, siendo la iglesia el reino del Señor, vamos a pasar al siguiente tema. La iglesia tiene presencia visible e invisible. ¿Sabías eso? Y aparte hay iglesia local e iglesia, e iglesia universal. Vamos a ver primero lo de la visibilidad. La iglesia visible, pues ¿cuál será? Pues lo que podemos ver, ¿no? Voltea a tu alrededor. Ahí está la iglesia. Eso es la iglesia visible, la asamblea. Aquellos que al tener la fe en el Señor Jesucristo se confiesan o profesan ser cristianos. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 10, versículo 10. Romanos 10, 10. Este versículo es muy conocido, usado erróneamente para justificar la oración de fe, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No, Gerardo, ahí dice claramente que si oras para decir que Jesucristo es el Salvador, entonces ya tienes fe en el Señor Jesucristo. No, se cree para justicia, o sea, tienes fe para que Dios te justifique. Y solamente los que creen en el Señor Jesucristo dicen con la boca ser cristianos. Y lo dicen de verdad. Sin embargo, la iglesia invisible, esto es la iglesia visible. La iglesia invisible es la comunidad de aquellos que verdaderamente poseen la fe salvadora en Cristo. Pero también hay integrantes de la iglesia invisible. No todos los que se ven en la iglesia físicamente o todos los que dicen ser cristianos lo son. Esto es una seria advertencia que el Señor Jesús dejó. La iglesia invisible, hermanos, como ya había comenzado, no está compuesta únicamente de personas vivas, sino también de aquellos que ya están en el cielo. Eso es la iglesia invisible. Es esa comunidad. Pero también, hermanos, la iglesia visible, hace un momento vimos, pues estamos aquí. Pero hay una advertencia bien seria que el Señor Jesús dejó. Acompáñenme en sus Biblias a Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No porque se digan cristianos, no porque incluso hagan milagros, no porque incluso enseñen la Biblia, quiere decir que lo son. Esto es tan serio que Pablo lo advirtió a los ancianos de Éfeso. Allí nosotros podemos ir a Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30. Dice así, es cuando Pablo se está despidiendo de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo les deja una advertencia, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, la amenaza viene de afuera y también viene de adentro. No todo el que le dice Señor a Cristo es su hijo. Por lo tanto, no todos forman parte de la iglesia visible. No todos los que forman parte de la iglesia visible son en realidad miembros de la iglesia invisible. Lo visible se puede fingir, lo invisible solo Dios y la persona lo conoce.
¿Y por qué es tan importante que tengamos en cuenta esto? Para que nos autoexaminemos, hermanos, para tener la seguridad de ser verdaderamente salvos, como lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice así: examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Esto es sorprendente, hermanos. Pablo le está hablando a los corintios, le está hablando a una iglesia. ¿Y qué le recomienda? Examínate, a ver si es cierto que estás en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La clave para comprender este texto es la palabra reprobado. Si persistes en desafiar la palabra de Dios argumentando que tu idea es mejor, considéralo. Esto es bien importante. Para finalizar, pasemos a lo que es la iglesia universal y local. Ya vimos que Dios nos ama tanto que nos describe con unas hermosas metáforas como iglesia, el cuerpo, Él es el esposo celoso, entre otras. Por otro lado, ya vimos también que el Señor establece un reino espiritual, el cual somos todos nosotros. Ya vimos cuál es la iglesia visible. Y ya sabemos cuál es la iglesia invisible. Y para finalizar, pasemos a lo que es la iglesia universal y local. Así como la iglesia invisible tiene una presencia que no puede palparse, la iglesia universal tampoco puede verse, porque esta incluye a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, como lo dice Hebreos 12:23. Es decir, aquellos que han sido declarados justos porque sus pecados han sido lavados por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. Los creyentes verdaderos, tantos los vivos, como ya lo había mencionado, como los que están en el cielo. Esa es la iglesia universal. Y la iglesia universal obviamente abarca a todas las iglesias verdaderas locales del mundo. También. Ahora, Dios manda en su palabra que aquellos que forman parte de la iglesia universal, o sea, todos nosotros, y obviamente los que estamos vivos, se reúnan con regularidad en iglesias locales. Y esto es porque este patrón lo podemos ver en diversos textos. Vamos a ver nada más tres. ¿Tres? Vamos a ver nada más tres rápidamente. Acompáñenme por favor en sus Biblias a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 18. Observen. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, y saben una cosa, este es un ejemplo malo, pero vemos el patrón de reunirse. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros hay divisiones y en parte lo creo. ¿Cuál es el patrón de la iglesia de Corinto? Se reunían. Vamos ahora a Gálatas, capítulo 1, versículo 2. Gálatas 1, 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Si bien hay una carta que está dirigida a una persona, que es la carta de Filemón, nosotros podemos ver que aquí a quien se está dirigiendo Pablo es a las iglesias, a las congregaciones de aquellos que por fe han creído en el Señor Jesucristo y son usados por el Señor para el crecimiento de su iglesia. Y por último, acompáñenme por favor en sus Biblias a Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Una pausa aquí. Observen, ¿está hablando en singular o en plural? Está hablando en plural. Está hablando en conjunto. Considerémonos unos a otros. ¿Cómo podemos considerarnos entre nosotros? ¿Cómo podemos tener cuidado de nosotros? ¿Cómo podemos acompañarnos? ¿Dónde? Reuniéndonos. Reuniéndonos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El hecho de reunirnos nos motiva a seguir haciendo las cosas que le agradan a Dios. Estar reunidos aquí debe de motivarte a estar viendo tu Biblia.
a estar orando al Señor, a estar concentrado en Él. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienes por costumbre, sino, fíjense, primero dice, no deben de dejar de congregarse, sino que en lugar de dejar de congregarte, debes exhortándonos. Otra vez esto nos habla de grupo, nuevamente el patrón de reunirnos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El patrón para la iglesia, el patrón que Dios manda es la reunión. La orden que vemos en Hebreos 10, 24 y 25 nos muestra lo importante que es el hecho de permanecer en una congregación, pertenecer, perdón, a una congregación y asistir fielmente. Entender lo que es la iglesia visible e invisible, la universal y la local, nos sirve para darnos cuenta del alcance y valor que tiene la iglesia. Ser miembro de una iglesia, hermanos, no es como ser miembro de un club o de una escuela, porque a eso puedes renunciar. Bueno, a la iglesia también sí, pero no debes. Un cristiano fiel y verdadero no hace eso. En una iglesia fiel también. Porque si es una iglesia donde se está enseñando doctrina equivocada, hay que salir corriendo. Ahí sí. Todo lo demás puede tener un nuevo cauce. Por supuesto, al valorar la iglesia como es, nos llevará a poner nuestro corazón como lo que dijo Spurgeon, ¿se acuerdan? Que calificó a la iglesia como el lugar más preciado de la tierra. Y no solo para el cristiano fiel y verdadero. El lugar más preciado de la tierra por Dios es la iglesia. ¿Por qué? Porque Él la compró. Por eso Dios ama a su iglesia. Hermanos, debemos amar nuestra iglesia, involucrarnos en nuestra iglesia, dar todo lo que tenemos por nuestra iglesia. Y no me estoy refiriendo a cosas materiales, sino también de mí. Dar mi tiempo, dar mi reverencia, dar mi obediencia al Señor. Eso es hacer iglesia. Hermanos, la iglesia es descrita por el Señor con tanto amor a referirse a ella como su esposa, su cuerpo, pero no olvidemos que dependemos totalmente de Él para ser iglesia. Hacer iglesia es darle la importancia de vida como Cristo se la da. ¡Wow! Esta declaración me resultó muy impresionante. ¿Cuánto le importa a Cristo su iglesia? Tanto que dio su vida por ella. ¿Y yo? ¿Qué tanto valoro mi iglesia? Y no se trata de valorarla, decir, por eso traigo esto, por eso hago esto, por eso pongo... No, 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 no. Sino en ti mismo. ¿Ocupa el primer lugar? Esto es como cuando planeas el fin de semana. El domingo hay fiesta. Uy, sí, y va a empezar la reunión con la familia a las 8 de la mañana. Está difícil eso, ¿verdad? Pero, ay, ¿qué crees? Hay que ir a la iglesia. En lugar de que digas, fin de semana, lo primero, la iglesia. Tengo clase, tengo esto, tengo aquello. A ver cómo lo acomodo, porque primero que es la iglesia. Claro, siempre nos vamos a poner motivos. Y en algunas ocasiones serán válidos. Hay cosas imprevistas, como las llaves que se quedan por ahí, o el coche que no arranca. Ok, pero ya hacer costumbre llegar tarde. Ya hacer costumbre evitar el saludo. Ya hacer costumbre de esto, aquello. Hermanos, valoremos la iglesia como Dios la valora. Y si no encuentras el lugar más preciado del mundo, a pesar de que asistes a Él, arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. El Espíritu Santo te dará lo necesario para amar la iglesia como Cristo lo hizo. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te ruego por nosotros, Señor. Padre, tu palabra muestra de manera tan clara el valor que tiene la iglesia, Señor. La importancia que tiene para ti, el valor que tiene, es incalculable, Señor, porque tú la has comprado con tu sangre preciosa, Padre. Señor, danos lo que necesitamos para amar la iglesia como tú. Danos lo que necesitamos para valorar la iglesia como tú.
Danos, Padre, te lo suplico, aquello que necesitamos para amar tu iglesia, Señor, para darle la importancia necesaria, para cooperar para que crezca, Señor. Danos ese temor de ti, Padre. Gracias porque somos tu iglesia. Gracias porque hemos sido comprados. Gracias porque la iglesia está totalmente pagada. Gracias, Señor, porque tú nos ves con tanto celo que es solamente equiparable a tu amor, Señor. Gracias porque no quieres de nosotros nada menos que pureza y santidad, Señor. Danos lo necesario para hacerlo. Padre, eso es tu palabra, ahí está. Danos la voluntad de aprender más de ella, Señor, de obedecerla. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque somos tu iglesia. Gracias, Padre, te lo digo, gracias reverenciadamente, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos.